Va. Profesora, bueno, en esta oportunidad, mi grupo, conformado por Angie Juárez Nizama, Jefferson David Ticliahuanca de la Cruz, Oscar Tomás Quispe Castro, Astrid Antonella Plachicano y quien les habla, Yanela Sánchez de Paz, vamos a dar una breve explicación acerca de nuestro tema de investigación, el cual fue la delincuencia del contexto de la pandemia COVID-19 en el Perú entre los años 2019 al año 2023. Si bien es cierto, la pandemia repercutió mucho durante estos años, lo cual tuvo grandes consecuencias, riesgos, a la vez hubo mucha inseguridad ciudadana y lo cual en las causas que conllevaron a esta pandemia fue la falta económica, las oportunidades de empleo laboral y a la vez también el alcoholismo que muchos jóvenes se dedicaban a malos hábitos, por así decirlo, dando así por repercutir en este tipo de actividades que no son nada éticos ni nada morales para cada uno de los ciudadanos. Pues bien, con esta investigación, si bien es cierto, lo que se busca dar a conocer es cómo ha sido la evolución de la delincuencia en este contexto de pandemia del COVID-19 entre estos años. Si bien es cierto, atendiendo a esta pregunta, podemos decir que la delincuencia en el Perú ha ido aumentando durante la pandemia COVID-19 debido a las condiciones económicas, sociales, lo cual se vieron provocadas por las medidas de contención y el impacto socioeconómico de la crisis sanitaria que se vio repercutida en dichos años. Bien, ahora le doy pase a mi compañero Oscar. Buenas noches. Para seguir con la exposición, podemos decir que la relación entre la solución y los argumentos planteados sobre la delincuencia desde el contexto de la pandemia COVID-19 en el Perú entre los años 2019 y 2023 es que la solución propuesta debe abordar los problemas planteados por los argumentos. Los argumentos sobre la delincuencia en el Perú son las causas, los riesgos y consecuencias que genera esta, y las soluciones a todos estos puntos negativos deben generar un cambio significativo. Se podría incluir medidas como la implementación de nuevas políticas, cambios en la sociedad, crear estrategias sociales donde se incluyan la atención social prioritaria a la juventud, diseñar programas específicos en contra de la delincuencia involucrando a cada gobierno local, entre otras más, por supuesto. Pero lo importante es que cada una de estas medidas estén enfocadas en mitigar los efectos negativos de la delincuencia en el Perú. Ahora doy paso a mi compañera Astrid. Buenas noches. Bueno, continuando con la pregunta número 2, les voy a dar mi respuesta. Bueno, en conclusión, la relación que existe entre los argumentos y la solución que durante la pandemia de COVID-19 en el Perú se introdujo cambios significativos en términos de salud como en aspectos significativos, delincuenciales, y al analizar las estadísticas de delincuencia entre el año 2019 y los años de pandemia, hemos observado los factores socioeconómicos y a la vez también se le ve la evolución de la delincuencia que se ha ido dando durante dicha pandemia COVID-19. Bueno, le doy pase a mi compañera Angie. Bien, en nuestro trabajo de investigación nos ha ayudado a analizar el tema de la delincuencia desde el contexto de la pandemia del COVID-19 en el Perú. Esta pandemia afectó diversos países, entre ellos el Perú, que fue uno de los países más afectados. Departamentos del Perú que se vieron afectados gravemente por esta enfermedad fueron Lambayeque, Ancash, Puno, Ayacucho, Lima, entre otros. Pues esta enfermedad trajo consigo múltiples y devastadoras consecuencias, siendo la delincuencia una de ellas. En este trabajo hemos indagado y analizado detenidamente acerca de la delincuencia durante la pandemia, la cual nos ha permitido una comprensión más profunda de cómo y por qué cambian los patrones delictivos en tiempos de crisis. Esto incluye identificar qué tipo de delitos aumentan o disminuyen, cómo es que cambian las modalidades delictivas y cómo es que éstas afectan a diferentes grupos sociales y geográficos. Durante la pandemia, los patrones de delincuencia pueden cambiar debido a factores como el distanciamiento social, el cierre de negocios y las restricciones de movimiento. Investigar estos cambios nos ha ayudado a identificar
nuevas tendencias delictivas o la reconfiguración de bandas delictivas ya existentes, proporcionando así una visión más completa y actualizada del panorama delictivo. Investigar también cómo las instituciones y agencias respondieron a la delincuencia durante la pandemia permite evaluar la efectividad de las políticas y estrategias implementadas en ese contexto de la pandemia. Esto incluye desde la adaptación de procedimientos policiales hasta la eficacia de los programas de rehabilitación y reintegración social en contextos de distanciamiento físico y limitaciones de recursos. Se puede destacar cómo la delincuencia afectó de manera desproporcionada a ciertos grupos durante la pandemia, como comunidades de bajos recursos, minorías étnicas y personas en situaciones de vulnerabilidad. Esto puede generar una comprensión más profunda de la ley y la percepción de la seguridad, informando políticas que aborden específicamente estas desigualdades. Al estudiar la delincuencia durante la pandemia, se puede obtener una perspectiva a largo plazo sobre cómo los eventos de crisis afectan las dinámicas delictivas y las respuestas institucionales ante ello. Esta comprensión puede ser crucial para preparar y fortalecer la resiliencia ante futuras emergencias o situaciones similares. En conclusión, nuestro trabajo de investigación nos ayudó no solo a reflexionar acerca de la delincuencia en pandemia, sino también a buscar soluciones inmediatas, también a enriquecer el conocimiento sobre las complejidades del problema y promover soluciones más efectivas. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada? La relación entre cada argumento y la hipótesis en esta investigación examina cómo la delincuencia en el Perú ha aumentado durante la pandemia de COVID-19, impulsada por condiciones económicas y sociales adversas exacerbadas por las medidas de contención. Los factores discutidos como la desigualdad económica, la falta de oportunidades laborales y el estrés socioeconómico han sido identificados como causas fundamentales que han intensificado los niveles de delincuencia. Además, se analizan los riesgos individuales y sociales, la percepción de inseguridad ciudadana y las consecuencias devastadoras de la delincuencia, todos los cuales se han visto agravados durante la pandemia. Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que la delincuencia ha experimentado un aumento significativo en este periodo, reflejando el impacto directo de la crisis sanitaria en la dinámica criminal en el contexto peruano.